A reading from the book of the Lectura prophet del libro Jeremiah. de Jeremías. You duped me, O Lord, Me and I seduciste, let myself Señor, be y me duped. dejé You were seducir. too strong for Me me, and you forzaste triumphed. y me pudiste. All the day I am Yo era el mocked. hazmerreír todo el día. Everyone mocks Todos me. se burlaban de mí. Whenever I speak, Siempre I que must hablo cry tengo out. que gritar Violence and outrage is my violencia message. y proclamar The word of the destrucción. Lord has brought La palabra del Señor se derision volvió para and mí reproach aprobio all the y day. desprecio todo el I día. say to Me myself, dije, I will not no me mention him. acordaré de I él, will speak no in his hablaré name no más more. en su nombre. But then it becomes Pero la like palabra fire era en burning mis in my entrañas heart, fuego ardiente, imprisoned in my encerrado bones. en los I huecos. grow weary Intentaba holding it in. I contenerla cannot y endure it. no podía. Verbum Domini. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. A reading from the letter of St. Lectura Paul to de la the carta del Romans. apóstol San Pablo I a los urge you, romanos. brothers and sisters, Hermanos, los by the exhorto mercies por of la God, misericordia de to Dios offer your a bodies as a presentar living sus cuerpos sacrifice, como hostia viva, holy and pleasing to santa, God, agradable a spiritual Dios. worship. Este es su Do not culto conform razonable. yourselves to this Y no se age, ajusten a este but be mundo sin transformed by the transformarse renewal of por your la mind, renovación de la that you may mente, discern para what que is the sepan will of discernir God, lo que es la good, voluntad de and Dios, pleasing, lo and bueno, perfect. lo que agrada, lo perfecto. Verbum Domini.
Padre de nuestro Señor Jesucristo, ilumine los ojos de nuestro corazón para que comprendamos cuál es la esperanza a la que nos llama. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi et Domine. Jesus began to show his En aquel tiempo empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén a padecer allí mucho por parte de los senadores, sumos sacerdotes y letrados, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparle: «No lo permita Dios, Señor, esto no puede pasarte». Jesús se volvió y dijo a Pedro: «Quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios». Entonces dijo a los discípulos: «El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar la vida, la perderá, pero el que la pierda por mí, la encontrará». ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si malogra su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Verbum Domini. Nos tibi Christe. We welcome our guest Damos la concelebrant, bienvenida a nuestro concelebrante invitado, el padre Alberto, quien es sacerdote but is de working Colombia, pero trabaja con nuestros fieles católicos en Miami, Florida. welcome all of Y you damos la bienvenida a todos ustedes, nuestros grupos from Miami. de peregrinos Say desde very Miami. warmly, welcome Les to decimos EWTN. We're De glad. manera we're muy glad cálida, that you're bienvenidos here a with us EWTN. today. Es un gusto que On estén con Sunday nosotros mornings, aquí el día de so hoy. often many of our Los domingos por la mañana, muy a congregation menudo goes to nuestra their- congregación local their va parishes, and so a our sus parroquias, numbers are así que small here, so nuestros it's always números a bit overwhelming son and pocos, blessing así que for ha us sido un to poco abrumador y una sense up the bendición aisle and see a para packed nosotros chapel entrar por on el Sunday pasillo y morning. ver una We're all capilla here llena un today domingo por la mañana, worship pero God estamos todos together. aquí para alabar a Dios In light of juntos. that, we take the words A la luz de esto tomamos las palabras de Get Jesús a San behind Pedro. me, Satan. Quítate de mi vista, Satanás. If you could imagine Si se pueden imaginar al Hijo de Dios diciéndoles go eso a through you like ustedes, lightning, los atravesaría como un rayo. adds that word, Quítate de mi Satan, vista, y luego añade esa palabra, Satanás, with the devil. identificando a San Pedro This is to be con set el in diablo. contrast to Y what esto was said to Peter earlier on that lo same dice en day, contraste a lo que le or dice from San Pedro gospel ese mismo passage I día, remember ese last mismo Sunday. día, o el mismo Blessed are pasaje you, Simon, evangélico de for del domingo flesh and anterior. blood has not Bendito revealed eres, this to Simón, you, porque but la my carne heavenly y sangre no te han Father. revelado esto, sino mi So what Padre en el happened cielo. in the Así passage que, from ¿qué St. sucedió Matthew that we desde el heard pasaje de last San Mateo Sunday? que escuchamos el Here's domingo Jesus pasado? asking the Jesús le disciples, está "Who does everyone say that preguntando a I los am?" discípulos, Some ¿quiénes say dicen you're a todos que soy? prophet, some say Algunos you're dicen que this, eres some say profeta, you're algunos dicen that. que eres esto, algunos dicen que Then eres lo Jesus otro. asked that Y luego very Jesús pointed question, hace esa really pregunta, calling forth their faith. en realidad Who do you, poniendo a you prueba su yourself, fe. who do you Pero say? ustedes, ¿quiénes dicen que yo soy? And we're so proud of Peter Y nos sentimos orgullosos when he de Pedro por el blurts domingo out, pasado, cuando pronuncia, cuando it's just his personality that esa es su we learn in the personalidad, gospel.
la que vemos en los evangelios, que él le dice al Señor lo que él sabe que es la verdad. Tú eres el Mesías, eres el Hijo de Dios vivo. Esa es la profesión de fe de Pedro sobre la cual basamos la nuestra. Como creyentes, ¿acaso no es esto lo que decimos con confianza por esa profesión de fe de San Pedro? Todos nos volvemos al Señor, en especial durante la misa. A menudo somos invitados a decir esto cuando miramos la Sagrada Hostia o cuando miramos la elevación del cáliz, cuando adoramos la preciosísima sangre y decimos, tú eres Cristo, yo creo que tú eres verdaderamente Cristo, el Hijo de Dios vivo. Son las palabras de la profesión de fe de Pedro por las que el Señor lo elogia y le dice, Simón, no podías haber dicho esto por tu propio poder, sino que este es el Padre en el cielo que habla por ti. Es por el poder de mi Padre que identificas quién soy. Así pues, Él es este agente o instrumento de Dios Padre al identificar al Hijo. Y súbitamente escuchamos esta semana, después de que se han marchado y tienen ese encuentro, Jesús pone a Pedro como ejemplo ante los demás discípulos. Les dice, han de imitarlo. Esta es la misma profesión que ustedes deben hacer. Pero entonces siguen su camino y Jesús se encamina hacia Jerusalén. Está realizando esa progresión hacia la ciudad santa. Todos sabemos lo que va a suceder cuando llegue a Jerusalén. Y les dice, en el camino, Jesús empieza a mostrarles que Él debe ir a Jerusalén, donde ha de sufrir enormemente por parte de los senadores, sumos sacerdotes y letrados, y que había de ser ejecutado y resucitar al tercer día. Y que escuchamos entonces que Pedro se coloca en el camino. Y finalmente, en este pasaje vemos que en su carne y sangre se convierte en instrumento o agente del enemigo. Los demás pasajes que queremos contrastar con los de la semana pasada y esta semana es cuando le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Así que identifica a Pedro como esa roca y dice que el poder del infierno no derrotará a la iglesia, que Pedro será esa base sólida y fuerte sobre la que Jesús ha de edificar esa gloriosa iglesia y que ha de soportar cualquier ataque del demonio. Antes del final de la homilía voy a referirme a esta imagen que escuchamos en el Salmo responsorial acerca de estar protegido bajo el ala de Dios. ¿Acaso no es esa la seguridad que disfrutamos al ser miembros de esta iglesia? Esta hermosa iglesia edificada sobre esa firme base que es Pedro. Pedro, la roca, que no importa cuál ataque sufra la iglesia, cualquier ataque contra nuestra fe, no la derrotará. Es la única seguridad que tenemos en este mundo. Es posible que muramos por nuestra fe, pero sabemos que hemos de morir por la verdad. Sabemos que hemos de morir por Cristo. Siempre y cuando permanezcamos arraigados, nuestros pies estén firmemente puestos sobre esa base, sobre esa piedra que es Pedro, sobre quien Cristo ha edificado su iglesia. Eso es lo que escuchamos. Tú eres Pedro. Tú eres esa piedra y el poder del infierno no tendrá ningún poder para derrotar a esta iglesia que voy a edificar sobre ti. Y luego, ¿qué le dice esta semana? Quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Eres un obstáculo. La raíz de esa palabra, obstáculo, es la misma
de la palabra escándalo. Eres un escándalo para mí, es lo que le dice a San Pedro. Eres una piedra en la que voy a tropezar. Así que aquí tenemos a Pedro. Primero lo tenemos como una gran roca, la base firme, y luego habla no como instrumento del Padre, sino como instrumento del enemigo, alguien que habla como hombre. ¿En qué se convierte? Sino en una piedra que se convierte en obstáculo y en la que el Señor va a tropezar camino a Jerusalén. Eso es lo que finalmente Pedro está tratando de hacer tropezar al Señor para que no pueda cumplir la misión para la cual fue enviado, para que no pueda llevar a cabo la voluntad de su Padre. Y luego le dice a Pedro, tú piensas como los hombres, no como Dios. Nuevamente le recuerda a Pedro, anteriormente cuando me identificaste como Mesías, Hijo de Dios vivo, estabas pensando como mi Padre en el cielo. Pero ahora que me dices que no vaya a Jerusalén, estás pensando como hombre, como los seres humanos, no como Dios. Uno de los comentaristas sobre este pasaje indica que el debate de Pedro con Jesús no fue tranquilo, ni calmado, ni pasivo. Así es como nosotros lo leemos. Cuando proclamamos el Evangelio decimos, y entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparle. No lo permita Dios, Señor. Eso no puede pasarte. Tal vez sería lo que San Juan hubiera dicho. No lo permita Dios, Señor. Pero si pensamos en quién es Pedro en las Escrituras, un hombre audaz. Jesús camina sobre el agua y Pedro le grita, si eres tú, Señor, llámame para que venga hacia ti y camine sobre el agua. Muy bien, Pedro, ven. Y él sale al agua. ¿Quién de nosotros hubiera hecho algo así? Él es audaz como para hacer eso. Este hermoso hombre que tiene tal audacia en su fe en el Señor, pero también es capaz de cometer errores. Así que este comentarista dice que esta fue una conversación muy dramática entre Pedro y el Señor, algo muy enfático. Pedro enrostró a Cristo. ¿Alguna vez han estado enojados con el Señor? ¿Alguna vez han ido a orar y le han pedido al Señor, sacudiendo los puños, ¿por qué me haces esto? Eso es lo que Pedro hace con Jesús. Incluso coloca las manos sobre el Señor, deteniéndolo. No lo permita, Dios. Señor, esto no puede pasarte, empujándolo. Ese es el tipo de conversación. Nuevamente, a veces miramos a los discípulos y a Jesús desde mi propia nacionalidad. Nosotros los alemanes somos muy fríos, así como los suecos que son muy calmados. Piensen en ustedes, de sangre latina, piensen en ustedes italianos. Miren lo que sucede en el Medio Oriente. Esta angustia, esa expresión de ira entre esos pueblos. Así era Pedro hablándole al Señor, enrostrándolo muy audaz, y así es como Jesús lo identifica. Eres un obstáculo, me haces tropezar, quítate de mi vista. Así que puede que incluso haya empujado a Pedro a un lado. En la única forma en la que el Señor es capaz de hacernos a un lado, con firmeza, no obstante, con amor. No le dio un puñetazo a Pedro, sino que le dijo, Pedro, quítate de mi vista. Y luego le dice, Satanás. La forma en que hace a un lado a Pedro es similar a la forma en la que hace a un lado al enemigo después de los 40 días de ayuno en el desierto, y luego cuando el enemigo vino a tentarlo. Y después que Jesús sufrió esa tentación, le dijo al diablo que se marchara. Lo hizo a un lado. Y él tiene ese poder. Es el único que tiene ese poder.
ese dominio sobre la obra del enemigo, sobre la obra de la oscuridad. Pero al hablarle a Pedro, lo identifica como está asociado con ello y le dice, tienes que quitarte de mi vista. Y luego su enseñanza es que el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Eso es lo que él le dice a Pedro. No puedes ponerte frente a mí. Tienes que ponerte atrás mío y seguirme e imitar exactamente lo que hago. Tú también tienes que seguirme a Jerusalén. Tú, en tu propia vida, has de sufrir y morir por mí. Has de cargar tu cruz y has de morir así como yo, por el reino. Así pues, primero, ahora está edificando sobre el ejemplo negativo de Pedro. Primero, como escuchamos la semana pasada, edifica sobre el ejemplo positivo de Pedro cuando da esa profesión de fe, pero ahora edifica sobre el ejemplo negativo de Pedro e ilumina a los discípulos, los ilustra, les dice, una vez que estén atrás mío, en lugar de frente a mí, obstaculizando mi camino, entonces podrán cargar su cruz y seguirme. Nadie puede seguirme si va delante mío. Y si quieren ser discípulos, su voluntad de ser líder debe ser reemplazado con su voluntad de obedecerme. Así que aquí Pedro está tratando de dirigir al Señor, si se pueden imaginar eso. Y el desafío que les presento a cada uno de nosotros es, ¿cuán a menudo tratamos nosotros de dirigir al Señor con nuestra propia voluntad en lugar de seguirlo? Tratamos de aferrarnos a nuestra vida en lugar de perder nuestra vida. Cada uno de nosotros examinémonos y la forma en que oramos al Señor. ¿Cuáles son las peticiones que le presentamos a Dios? A todos nos gusta decir, muy bien, Señor, así es como va a ser con mi familia. Primero vas a hacer esto, luego esto otro, le vas a decir a mi esposa esto y vas a hacer que mi esposo haga esto y todo va a ser de esta forma y de esta forma y de esta forma. Si es tu voluntad. Así es como nos gusta terminar al final, que se haga tu voluntad. Pero en realidad le estamos mandando al Señor, estamos tomando el papel de liderazgo. Y sí, así nos gusta hacer cuando presentamos nuestras peticiones, pero muchas veces no lo seguimos. No nos gusta ir a donde el Señor nos dirige, porque a donde el Señor a menudo nos dirige, a menudo tenemos que sufrir y morir. Y ese es el desafío para el cristiano. El ejemplo perfecto con el que todos tenemos problemas, creo que en algún momento de nuestras vidas, es que tenemos que ejercer la humildad y tenemos que perdonar. Y eso es como la muerte en la que preferiríamos sufrir una crucifixión física a veces en lugar de sufrir eso. Eso lo vemos expresado muy hermosamente con los niños cuando tienen alguna diferencia con sus hermanos o que son desobedientes con sus padres. Es como es un esfuerzo enorme para lograr que ellos digan, lo siento, por favor, no podrías, por favor, siquiera por una sola vez, por bondad, aceptar lo que te dice tu hermano o tu hermana por amor a él o a ella. No queremos, simplemente no queremos. La semana pasada en las noticias que escuchamos que 2 veces los vuelos de aerolínea, y todos hemos estado en esta situación, en 2 ocasiones los vuelos de aerolínea han sido... Nos han ordenado que den media vuelta porque alguien se molesta, porque alguien baja el asiento, la persona que está delante de uno baja el asiento. Y sí, puede ser algo muy irritante, pero que lleguemos al punto de irnos a los puños y de gritar y pelear. Basta con que uno diga, por favor, puede levantar el asiento un poquito, se me está acercando demasiado al rostro, pero ninguna de las 2 personas es capaz de ceder, y eso es lo que muchos hacemos a menudo. Nos hace falta ejercer esa bondad unos con otros. Hablarnos con bondad de comunicarle a la otra persona qué es lo que nos hace falta. Somos obstinados
nos aferramos a la voluntad propia, a lo que uno quiere. Eso es lo que hacemos finalmente con el Señor también. Jesús nos ofrece esa enseñanza. Si uno quiere salvar la vida, la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. Y esta enseñanza de Cristo se cumple en su persona. Él no nos pide que hagamos nada que Él mismo no haría. Así pues, cada vez que ustedes crean que están siendo el cristiano perfecto, que están cargando esa cruz, miren al Señor con convicción y díganle: Señor, únicamente soy capaz de hacer esto porque tú lo hiciste primero. Tú me enseñaste el camino. Yo te estoy siguiendo a ti. Eso es lo que Jesús nos dice. Si quieren salvar su vida aquí, la han de perder. El que pierda su vida por mí la encontrará. Y eso es lo que Jesús hizo al subir a Jerusalén, al entregar su vida libremente, al cumplir la voluntad del Padre por amor a nosotros también. Nos salvó, nos redimió, no para salvar su propia vida, sino para salvarnos a nosotros y a darnos participación en su vida. Todos sabemos que salvar la vida de uno significa tomar la vida de uno voluntariamente bajo los propios términos de uno. Al salvar nuestra propia vida, tenemos ese sentido de que ejercemos todo ingenio humano, toda estrategia humana para nuestra propia sobrevivencia para la cual hemos de acudir a cualquier medio para asegurarnos que la persona sobreviva intacta, asegurarnos de que no seamos tocados por nadie. Nosotros decimos: no voy a dejar que tú me cambies, ni que tú me cambies, ni que tú me cambies. Nos volvemos tan seguros de nosotros mismos de que no vamos a ser tocados ni siquiera por Dios. Así que la pregunta para nosotros para esta semana próxima es: ¿qué sería esa única cosa en cada una de nuestras vidas que es obstáculo para nuestra unión con Dios? Sean honestos consigo mismos. Todos nosotros tenemos varias cosas, pero traten de elegir una sola cosa. ¿Cuál es la única cosa que verdaderamente tiene que morir en mi vida y que no estoy dispuesto? ¿A qué me estoy aferrando con toda mi vida? Y eso es lo que el Señor nos está diciendo: entrégamelo, entrégalo, déjalo, pierde tu vida por mí. Si pensamos en esto y examinamos la vida de Cristo, cuando nuestra tendencia humana se mueve en esta dirección y la gracia se mueve en la dirección opuesta, al tratar de aferrarnos a nuestra vida, si no morimos, sino más bien tratamos de aferrarnos a nuestra vida aquí, al final, ¿qué sucede? Jesús nos dice: la vas a perder. Pero si aprendemos cómo hacer nuestra vida a un lado, encontramos vida nueva. Y si simplemente pensamos en cuando se siembra una semilla, lo cual Jesús utiliza como un ejemplo de la prédica del Evangelio, cuando se siembra la semilla, y dice: a menos que la semilla caiga al suelo y muera, no dará fruto. Así que esto es lo que tiene que suceder con nuestra vida. Si tomamos esa semilla de nuestra vida y decimos: es tan hermosa y tan preciosa para mí, la voy a colocar en un recipiente de plástico y lo voy a mirar y voy a decirle: nadie tendrá esta vida excepto yo. ¿Qué sucede entonces? No da fruto. Pero si tomo esa semilla y la sacrifico, la tiro al suelo y sé que va a morir, entonces dará gran fruto. Y esa es la enseñanza de Cristo. Eso es lo que sabemos que sucede con Cristo en su propia vida. Eso es lo que Él nos está invitando a cada uno de nosotros, a que entreguemos nuestra vida de la forma en que Él lo hizo, a estar dispuestos a sufrir y morir por Él, a cargar nuestra cruz y a seguirlo. Muchos de ustedes parecen ser casados, y el ejemplo perfecto que a menudo me gusta ofrecer es: todos nosotros saben mejor que cualquiera de nosotros lo que significa la
belleza de entregar la vida de uno por otra persona. Un esposo y esposa se aferran, luchan por aferrarse a sus propias costumbres y su propia vida, pero es en esos momentos en que uno se da cuenta de que eso no es tan importante. ¿A qué me estoy aferrando? Voy a morir por este esposo, por esta esposa a quien amo. Y cuando hacemos eso, cada vez que hacemos eso, reconocemos esa gran gracia que recibimos en nuestra vida de casados, esa gran paz que proviene no porque nos hemos dado por vencido. Bueno, sí hay paz porque estamos cumpliendo con la voluntad de ella. Oh, sí, hay orden en la casa, hay paz en la casa porque finalmente hago lo que Él quiere. Así es como nos sentimos en nuestra humanidad. Pero si verdaderamente miramos a eso espiritualmente, no es con esa actitud de, oh, sí, lo estoy haciendo como ella quiere. Es más bien, lo estoy haciendo por amor a mi esposa. Me estoy entregando por amor a mi esposo. Y finalmente estoy entregando mi vida porque es el mandamiento de Cristo mismo. Y es doloroso. Es un sacrificio que significa que estoy cargando una cruz y la estoy llevando en mi vida. No digan como muchos de ustedes bromean, oh sí, yo entiendo lo que Cristo dice, si quieres seguirme, carga tu cruz y aquí lo tenemos, aquí está ella, aquí la tengo, esa es mi cruz, ella es mi cruz, él es mi cruz. Le doy un abrazo todos los días, Padre. La gente hace esa broma y es una broma ingeniosa, pero al final del día es la verdad. Y no obstante, ¿acaso no es eso lo que sabemos que es la realidad en nuestras vidas? Yo hago esto, yo cargo esa cruz en mi vida porque estoy cumpliendo la voluntad del Padre. Estoy viviendo mi vocación. Jesús vivió su vocación al cumplir la voluntad de su Padre en el cielo. Y eso es lo que hacemos al vivir nuestra vocación. Cumplimos la voluntad del Padre en nuestras vidas. Y los padres hacen esto incluso más libremente. Cuando uno tiene niños pequeños, uno lo hace con mucho amor. Uno se entrega a sí mismo y uno se sacrifica y uno muere para sí mismo por amor a esta pequeñita persona que lo necesita a uno tanto, quien depende de uno tanto. Y lo hace uno no solamente cuando tiene 6 meses de edad o 6 años de edad, incluso lo hace cuando tiene 16 años, o cuando tiene 26, o cuando tiene 30. Los padres siempre están dispuestos a sacrificarse. No se trata de mí. Voy a morir para mí, por amor a este otro. Y nuevamente vemos que nace un hermoso fruto, una gracia, una vida que proviene como testimonio de la vida de la familia. Ahora, voy a concluir brevemente hablando de este pasaje del Salmo responsorial. Todos tememos cargar esa cruz y seguir al Señor. Y Dios nos dice a todos finalmente, no tienes nada que temer al seguirme o al imitarme. Nuestra identificación con Cristo nos da una paz enorme. Y eso lo sabemos por nuestra experiencia en la vida. ¿Qué escuchamos en el Salmo responsorial? Tú eres mi santuario, bajo tus alas canto con júbilo, mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene. Esta imagen de la sombra de las alas, yo estaba aludiendo a eso anteriormente, pues vivimos bajo la sombra, bajo el cuidado de la Santa Madre Iglesia. Pero este pasaje del Salmo responsorial nos ofrece una imagen paternal de Dios Padre. Una es una imagen materna y la otra es una imagen paterna. Pero miremos a los niños pequeños. ¿Qué significa eso? Vivir bajo la sombra de las alas. Los niños pequeños, cuando tienen miedo, se esconden detrás de su padre, de la pierna de su padre o de su madre. ¿Cuán a menudo lo vemos? En especial con extraños. Vemos a cuando es un desconocido. Miramos a un niñito pequeño y le decimos, hola, ¿cómo estás? Pero inmediatamente retroceden y se paran detrás de su padre. Y están seguros ahí. O están parados
solos, pero súbitamente empiezan a inclinarse hacia su padre o su madre. Esta es una imagen de estar bajo la sombra de un padre o madre, del ala del padre o de la madre. Es protección. El niño se siente muy seguro ahí. Y es ahí en donde el niño hablará. El niño dirá, incluso gritará de alegría, pero un niño dice con confianza, con seguridad, su nombre, su edad, a dónde va a estudiar, el nombre de su escuela. Le hablan al desconocido porque están seguros al lado de su padre o madre. Si miramos una familia cuando los hermanos mayores están molestando a los pequeñitos, ¿qué sucede con el hermanito pequeño? ¿El hermano pequeño acaso no va a la cocina y busca al padre o la madre y se queda parado junto a él o ella? Y a menudo el padre mirará hacia abajo y dirá, parece que no te está yendo muy bien hoy, ¿cierto? El mundo está en contra tuyo. Y ahí es cuando el niño a menudo lo delatará a su hermano y dirá, oh, Billy y Tommy no me dejan ver la película que yo quiero ver. Súbitamente están contándole al papá, a su mamá, todas sus preocupaciones. Así es como somos como hijos de Dios, cuando llevamos a cabo la voluntad de Dios, cuando cargamos nuestras cruces y seguimos a Cristo, estamos bajo la sombra del ala de nuestro Padre, estamos bajo su cuidado, al lado de Él. Y en ese lugar de seguridad y de paz, podemos de nuestros corazones gritar de alegría. Y luego el Salmo responsorial dice, mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene. Esto lo podemos imaginar como la imagen de un padre que sostiene la mano de su hijo. Cuando hay peligro, puede que el padre esté dejando que el niño camine delante de uno, pero súbitamente llega el momento de cruzar la calle. Es entonces cuando el padre le dice, tienes que detenerte antes de cruzar. Pero los niños a menudo también reconocen el peligro y lo primero que hacen es estiran la mano y toman la mano de su padre. Y en ese momento están seguros y sienten la valentía para cumplir la voluntad del Padre. Esto es lo que nosotros hacemos en nuestras vidas y en nuestra oración al continuar tratando de seguir ese mandamiento de Cristo. El que quiera seguirme debe negarse a sí mismo, cargar su cruz y que me siga. Y tengo la diestra de mi Padre. Y con esa confianza puedo seguir con seguridad y confianza porque sé que estoy caminando con Él y que Él ha de protegerme, que Él ha de cuidarme en las espaldas y que ha de dirigirme y guiarme por el buen camino.